Universidad Complutense de Madrid, en Caudia Radio, los jueves, disfrutamos Paseando por la Dehesa. Pues hoy también vamos a disfrutar de la Dehesa, por supuesto. Es la 1 de la tarde. Bienvenidos. Gracias por estar ahí. Un saludo de Tais Vaquero, que les acompaña también en este programa Paseando por la Dehesa. Y nuestro colaborador de cabecera de cada jueves también está con nosotros, Miguel Herrero Uceda, que le damos la bienvenida. Buenas tardes, Miguel. Bienvenido. Hola, muy buenas tardes. Nueva edición de Paseando por la Dehesa, Miguel. Hoy también muy interesante el tema que vamos a tratar. Hoy vamos a hablar, Miguel, de las hormigas y los vegetales. Vamos a aprender hoy también mucho. Sí, hoy vamos a pasear por la dehesa, pero con una lupa. Sí, es verdad. Hoy necesitamos una lupa para verlas. Pequeños animales, pero que constituyen uno de los más exitosos grupos de la naturaleza. Son más importantes de lo que muchos nos pensamos, ¿verdad, Miguel, o creemos? Exactamente. Y es que además meterse dentro del mundo de las hormigas, meterse dentro de un mundo. Ahí veremos que existe una diversificación enorme, no solamente dentro de un hormiguero, sino de distintos grupos. Y es que, Miguel, vamos a comenzar, si te parece, preguntándonos por qué es tan interesante el estudio de las hormigas. Pues porque podemos encontrar colonias muy especificadas que hacen labores muy sorprendentes y muy distintas unas de otras. Porque aparte, pues desde fuera pues se puede ver las hormigas que unas son más grandes, más pequeñas, otras con la cabeza roja, pero realmente no son eso la diferencia, sino es que meternos dentro de las hormigas es dentro de un mundo muy complejo. Estamos hablando dentro del hormiguero, pues existe una sociedad donde existe una separación de trabajo, pero lo más importante porque insectos sociales existen muchos y todos tienen una jerarquía y unas funciones de obrero, de soldado, de reina, pero en el mundo de las hormigas van un paso más allá. Existe una diversificación dentro de cada hormiguero o cada grupo de hormigas hacen una labor distinta. Así podemos encontrar, por ejemplo, hormigas agricultoras. Son unas hormigas que están especializadas, van recolectando hongos y los van plantando dentro del propio hormiguero y los cuidan como si fueran, pues, como agricultores. Como las hormigas, pero como los hongos no necesitan la luz, no hacen la función clorofílica, pues pueden desarrollarse dentro del hormiguero y ahí tienen pues sus huertas y sus cosas, los cuidan y hacen su cosecha. Vaya. Es interesante. Entonces, aparte de la diferencia del tamaño de hormigas, ¿hay otras diferencias entre ellas también, Miguel? Como nos estabas contando. Cada hormiga tiene su función, su labor. Una función social. Qué curioso. Existen otro grupo de hormigas que son ganaderas. Vaya. Y eso pues tiene su rebaño, que son de pulgones. Pero es muy normal, si ves una planta que te recorre mucha hormiga, dices, seguro que debajo de alguna hoja o en algún sitio habrá pulgones. Es porque los cuidan como si fuera pues, su ganado y los van ordeñando, que se agregan una sustancia dulce y esas se encargan las hormigas de recolectarlo y de obtener así comida. Y cuidan su rebaño para que no se dispersen y si hay alguien que le ataca a estos pulgones, pues también lo defienden. Es decir, hacen las funciones completas de ganaderos. Vaya. ¿Y qué más hormigas en pues esta podemos diversidad ver también tenemos? Otras hormigas que son esclavistas. Hay algunas hormigas que tienen una mandíbula muy grande, muy fuerte, pero que sin embargo no pueden llegar con su maxilar le es imposible comer. Entonces necesitan la ayuda de otras más pequeñas. ¿Y qué hacen? Pues van a otro hormiguero de otra especie y la esclavizan. Se la llevan a su hormiguero para que les ayude. Para que fueran sus esclavas. Vaya. Aquí hay muchas, y sobre las funciones que hacen cada una es increíble. Pero como estamos hablando desde el punto de vista de las plantas, hemos empezado hablando de hormigas y vegetales, claro. También vamos a ver cómo se relacionan con el mundo de las plantas, que también es muy curioso. A ver, cuéntanos, Miguel. Muchas relaciones, así a primera vista, ¿qué puede ofrecer una hormiga a una planta? Pues no lo sabemos.
Pues defensa. Ajá. Eso fue... Sobre todo primero que defensa. investigó este tema fue un científico español, Francisco Hernández, que fueron de las primeras expediciones científicas modernas que se hicieron en el Nuevo Mundo. Era en la época de Felipe II y él fue recolectando información de plantas y hablando con los indígenas para que le contara pues lo que sabían de las plantas, y escribió unos tratados enciclopédicos de plantas. Y se asombró de que existía una relación fue el primero en que vio una relación que existía entre unos determinados árboles y las hormigas. Estos árboles son acacia de nicolense, que se ve por todo Centroamérica. Y son acacias, bueno, el nombre de acacia viene del griego acanto, que son de agujas. Todas las acacias tienen agujas, pero las de esta planta son muy especiales, porque no les sirven para defenderse. ¿Sabes para qué la utilizan? No. Pues, como hormigueros. Ajá. Entonces llegan las hormigas, hacen una perforación y tienen ahí un sitio donde alojarse. Y la planta no solamente le da el alojamiento, sino también le da comida. Existe unos nectarios fuera ya de las flores, es decir, que no tiene que ver nada con el sistema reproductor, son solo para las hormigas. Y entonces están las hormigas ahí la mar de cómodas, tienen hospedaje y tienen comida. ¿Y qué hacen? Pues defender a la planta. Si hay alguien que intenta comer sus hojas pues entonces estos mercenarios atacan ferozmente a quien no sé acercarse con mala intención a la planta. ¿Estos se podrían llamar hormigas mercenarias, Miguel, o las hormigas mercenarias son otras? Sí, estos son hormigas mercenarias. Es como si tuviera un ejército mercenario que lo tiene a su disposición, porque a la hormiga, al fin y al cabo, que le va que le coman hoja a los árboles. No, lo que pasa es que tiene ahí un contrato. Con el alojamiento y la comida tienen que hacer algo para las plantas. Claro. Y es que en la naturaleza no es el que sobrevive el más fuerte, como normalmente se dice, sino el mejor adaptado, el que encuentra un lugar que puede colaborar con otras especies y beneficiarse los dos. Y las hormigas pues saben utilizar esto, y por eso son uno de los grupos más exitosos que existen dentro del reino animal, porque saben buscar su sitio y saben colaborar con otras especies tan distintas como en este caso es un árbol. Pues así colaboran, el árbol pues tiene la defensa que necesita, porque si pensamos la defensa que puede tener una planta, pues son teniendo veneno, teniendo agujas, teniendo algo así espinoso, pero tener así un ejército que ataque a quien quiera romper su hoja o comérsela, pues desde luego eso es la mejor defensa que puede soñar una planta. Vaya, ahora solo falta, Miguel, que nos cuentes una historia de terror, habiéndonos contado también todo esto. También sí, vamos a contar una historia de terror, ¿sí? Pero vamos a ver, sin salirnos de estas hormigas, de este grupo de hormigas y de acacias, vamos a pasarnos a África, a la zona de las sabanas. Ahí pues está la vegetación muy dispersa, con árboles de vez en cuando, pero bastante disperso. Entonces ahí crecen unas acacias. Las acacias cuando son pequeñas, pues cualquier herbívoro puede acabar con ellas. Y entonces cuando ya logran sobrepasar cierto nivel, pues ya logran establecerse como árbol y entonces pueden sobrevivir. Entonces al cabo del tiempo, pues toda la sabana pues se convertirían en un bosque. Sin embargo, eso no es así, porque ahí interviene otro animal, que es el elefante. Porque se ha estudiado el elefante, que tiene un comportamiento muy curioso. Cuando llega a un árbol grande, pues empieza a darle trompazos, a intentarlo derribar y acaba con él, pero de una forma, por la fuerza que tienen esos animales, deben se tenerla, empeñan en hacer algo, lo consigue. Y la verdad que los zoólogos al principio pues se veían se quedaban perplejos de ese comportamiento y por qué este animal es tan ecológico. Es que con la acacia no hace nada, lo que hace es con el pasto que crece, y si todo se queda con árboles no tiene el pasto que a él le guste. O sea que los elefantes con árboles más grandes no pueden verlo, o sea, intentan destrozarlos, ¿no? Sí. ¿Y por qué, Miguel?
Pues eso, porque en ese sitio, si todo crecieran los árboles a cierto nivel, pues se acabaría la vegetación herbácea, que eso es lo que le gusta más al elefante. Ya lo sabes. Entonces, sí, no, es que existen unas relaciones que a lo largo de millones de años de evolución, pues se llega a un equilibrio, y entonces, bueno, pues se ve cosas curiosas, comportamientos curiosos, que gracias a ese comportamiento pues se mantiene en un equilibrio. Ni todos son árboles, ni todo es pasto. Claro. Tiene que haber cierto equilibrio, y en este caso pues le ayuda el elefante a que existan zonas de pasto. Triángulo con el elefante, podríamos denominar esto, ¿no? Sí. Pero ahí no acaba la cosa. Se ha descubierto que eso, además de hace una década o cosas así, se ha descubierto que todavía hay un paso más complejo en todo ello, porque la acacia también busca ayuda para que no acaben con él, y esa ayuda, claro, pues ¿quién va a ser? Pues las hormigas. Claro, tienen un papel también importante aquí. Sí. ¿Y qué pueden hacer las hormigas contra el elefante? Pues explícanoslo, Miguel, porque estamos expectantes. ¿Qué puede hacer un insecto tan pequeñito contra un animal tan grande? Sí, estamos aquí con lo de Goliat y David. Pues sí, porque como las hormigas son tan pequeñas, cuando intenta atacar al tronco, pues se le meten por la trompa, y ahí dentro de la trompa tiene las partes más sensibles del animal. Ahí está su talón de Aquiles. ¿Cómo saben las hormigas? A darle ahí mordiscos en la parte interna, que para el elefante eso le resulta sumamente molesto. Entonces cuando empieza a notar esas cosas, bueno, pues ya se aleja del sitio. Claro, y se aleja. Y ya, bueno, pues deja al árbol tranquilo. Vaya, qué curioso. Entonces existe un triángulo curioso, y por eso existe un equilibrio, y por eso son tan importantes todas las especies animales, porque podemos decir, bueno, si se acaba una especie, pues es una pena, pero bueno, ahí queda la cosa. No queda ahí la cosa, todo está en un equilibrio. Si se acaba una especie, existe un desequilibrio, entonces en este caso las hormigas hacen que sigan existiendo acacias. Claro. Que los elefantes no puedan acabar con todas las acacias, ni que las acacias acaben con la vegetación de las sabanas. Eso es. Y entonces está todo con un nivel sorprendente de equilibrio. Vaya. Y es que, como siempre decimos, y no nos hartamos de decir esta frase, que la naturaleza es sabia, Miguel, y aquí lo demuestra siempre, ¿no? Sí. Es que existen unas relaciones que a primera vista pues siempre se estudia cada animal por separado. Claro. No, pero lo más curioso es ver la relación que tiene cada uno y con el medio ambiente. Y se aprende muchísimo. Porque muchas veces cuando se intenta hacer algo, sobre todo cuando se hace algún plan o alguna cosa, siempre se mide de una forma simplicista. Y eso es algo que digo yo, cuando el hombre intenta jugar a ser Dios, siempre le sale fatal. Claro. Hay un hecho que ocurrió durante la Revolución Cultural China. Eso decían, le decían a los estudiantes, mira, China es un país muy grande que tradicionalmente ha pasado mucha hambre. Y nuestro grano, gran parte de nuestro grano, pues se lo comen los pájaros. Entonces decían a los chavales que fueran por los campos haciendo mucho ruido para que los pájaros que hubiera para allí no se pudieran posar y al final acabaran agotados. ¿Y qué ocurrió? ¿Hubo más granos? No, todo lo contrario. Hubo plagas de insectos tremendas, y al año siguiente de China tuvieron que importar pájaros de Rusia, de Corea, porque aquello era tremendo. Claro. Siempre se ven las cosas con una forma muy simple, y la naturaleza es muy compleja. Es compleja. Intentar arreglar algo siempre lo estropeamos. Todo lo contrario. Sí. Miguel, bueno, pues vamos con la historia de terror. A ver, ¿qué nos cuentas? Sí, que también dentro del mundo de las hormigas, de los vegetales y de las hormigas hay una historia de terror, de zombies. Madre mía, hormigas zombie, podríamos decir. Sí. Esto se ha visto que dentro de un hormiguero, cuando hay alguna hormiga que empieza a comportarse así de una forma anómala, empieza a moverse de forma que muy no rápida, corresponde de forma natural, pues sus compañeras lo que hacen es sacarla del hormiguero, la dejan fuera, abandonada. Podríamos decir que es una actitud poco solidaria o cruel. No, lo que hacen es salvar el hormiguero, porque esa hormiga ya está condenada.
Sí, ahora se estudia qué es lo que pasa con esta hormiga, pues se ve que empieza a moverse y sube por una planta y en la parte de debajo de la hoja clava sus mandíbulas y ahí se queda y ya no se vuelve a mover. Y se observa como entre las corazas empieza a salirse un hongo que es quien ha empezado a intervenir en las conexiones nerviosas de la hormiga y le ha hecho mover eso, le ha hecho que vaya a ese lugar y se posente ahí. Y poco a poco entre las articulaciones empieza a crecer el hongo y se queda con una masa que solamente le sirve el cuerpo de la hormiga como si fuera una corteza. Vaya. Y ahí se queda. Y se queda esperando a que pasen hormigas por ahí debajo para que empiecen a caer esporas y se vuelva a completar el ciclo. Es que es increíble el poder que tienen los hongos. Vaya. Se meten dentro del cuerpo de la hormiga y hacen modificar sus conexiones nerviosas de manera que se comporte ya guiada por lo que le dice el hongo. Qué curioso. Y hace ese movimiento. Claro, se queda ahí y ya no se vuelve a mover. Y si en este caso, cuando la hormiga empieza a hacer esos movimientos extraños, si no se saca del agujero, del hormiguero en este caso, todas las hormigas pues pueden contaminarse con ese hongo. Claro, en este caso las cuando contaminaría. empieza a crecer por fuera ya puede echar espora. Antes no. Ajá. Antes se tiene que desarrollar, entonces todavía están a tiempo. Y ellas lo detectan en cuanto lo detectan por estos movimientos. Exactamente, porque los hormigueros que no lo han detectado han sucumbido todos. Vaya. Y entonces, por eso, y es que además el cerebro de la hormiga, alguien decía que era la mayor maravilla de la naturaleza, porque con una estructura tan pequeña puede realizar pues una serie de funciones tan complicadas. Sí, lo estamos descubriendo hoy. Y es que siempre aprendemos muchísimo contigo, Miguel, en nuestro espacio Paseando por la Dehesa, tanto una servidora como nuestros oyentes. Miguel, llegamos casi al final de nuestro programa, a la 1:29. ¿Alguna relación más que tengan las hormigas con otras especies? Sí, hay una relación muy curiosa con una planta que podría decirse que tiene a las hormigas como sus propias raíces. Eso vamos viendo cada vez cosas más raras. Sí, es cierto. Que la naturaleza es apasionante. Esas son unas plantas que crecen en unos lugares de Indonesia, la Mimicordia, que en su interior es como un balón de fútbol que se queda alojado en el tronco de otra planta. Pero no es parásita, porque solamente lo utiliza como soporte. Entonces ahí pues no puedes tener sustento porque como no tiene raíces, claro, pues, tiene que crecer ahí. ¿Y qué es lo que hace? Pues el interior está lleno de galerías que la utilizan las hormigas. Entonces tienen ahí un alojamiento. Pero no es para hormigas mercenarias, sino hay dos tipos de cámaras dentro de esa planta. Una que son lisas, claras, que es para que las hormigas depositen sus huevos y ahí estén, y otras que son oscuras, rugosas, que eso es para que las hormigas hagan sus defecaciones. Entonces tenemos ya los servicios y las habitaciones, un hotel completo. O sea que las hormigas van, realizan, cogen, comen, hacen lo que sea, y cuando llegan ahí echan las defecaciones y la planta lo utiliza sus fosfatos y sus nitratos para su propia existencia. O sea que las hormigas viven dentro de la planta, por decirlo de alguna manera. Sí. Es su hormiguero. Ahí es su hotel. Su hotel de alquiler que les presta la planta en este caso. Sí, la forma de pagar es muy fácil con las defecaciones. Ojalá los hoteles también de los humanos se pagara con eso. Pudiéramos pagarlo así, es cierto. Miguel, estas especies de hormigas solamente viven en Indonesia, están por Indonesia. Sí, esta es una planta que está en Indonesia y que está en zonas pantanosas que serían, para desarrollar las raíces y crear su estructura como todas las plantas le resultaría más complicado. Así que recurre a esos tratos que son tan normales de la naturaleza de colaboración. Qué
curioso. Hemos conocido las hormigas agricultoras, hemos conocido que también existen hormigas ganaderas, las esclavistas. Bueno, creo que también las zombi, ¿no, Miguel? Podríamos denominarlas así, las de nuestra película de terror. Y hormigas que sirven como raíces móviles de plantas. Qué curioso. Sí. Pues hoy hemos hablado en nuestro programa Paseando por la Dehesa de las hormigas y los vegetales. Hemos conocido un poquito más el mundo de las hormigas, un mundo muy amplio, Miguel, ¿verdad? Y muy interesante y atractivo. Sí, es una rama de la ciencia que es la mimecología, el estudio de las hormigas, porque estudiar las hormigas es meterse en un mundo muy variopinto. Bueno, pues vamos a hacer una segunda parte también, si te parece, de las hormigas, porque seguro que tenemos más que hablar, ¿verdad, Miguel? Sí, podríamos seguir hablando mucho más. Seguro que sí. El tiempo se nos acaba, Miguel. Llegamos al final de nuestro programa en esta edición de jueves 30 de abril. Ya finalizamos el mes. Y nada, nos escuchamos el próximo jueves, Miguel, si te parece, con un nuevo tema que vamos a ir preparándolo a lo largo de la semana. Muy bien. Perfecto. Miguel, muchísimas gracias por estar nuevamente con nosotros. Lo dicho, nos escuchamos el próximo jueves. Y nada, solamente desearte un feliz puente, Miguel. Por aquí, por Extremadura, que vienes estos días, ¿verdad? Por la dehesa extremeña. A disfrutar, y también a todo nuestro oyente, pues le invito a que salgan al campo a disfrutar de estos paisajes tan hermosos que tenemos y prestarle atención a cada ser vivo, a cada planta, a cada animal, porque cada uno de ellos encierra muchas historias y de ellos podemos aprender muchísimo. Miguel, creo que a partir de hoy le vamos a prestar más atención a las hormigas. Seguro. Miguel Herrero Uceda, autor del Alma de los Árboles, ha estado con nosotros un jueves más, lo cual agradecemos. Miguel, un fuerte abrazo. Muchos abrazos para todos. Adiós.